al estar estudiando este mensaje, me acordé de un evento al cual asistí hace unos 3 años. Estuve con mi esposa y un grupo de hermanos. Estuvimos en Costa Rica y al estar allí nos habían invitado y nos habían dividido en el grupo que fuimos a ir a ministrar a varias iglesias, y a mi grupo se nos asignó ministrar por varios días en una iglesia afuera de muchas plantaciones de piñas y de bananos. Esta iglesia estaba en medio de algunas de las casitas que estaban en las afueras de todas estas plantaciones. Y me acuerdo cuando llegué la primera vez, lo que me llamó mucho la atención tras de bajarnos del vehículo, que nos tardamos casi 2 horas de llegar ahí porque los caminos estaban muy malos. No habían carreteras pavimentadas, sino que eran rocas, y necesitábamos ir en vehículos de todo camino. Llegamos allá al lugar y en la noche me acuerdo que la gente estaba empezando a entrar, y al verlos entrar a ellos, lo que primero que me llamó la atención es que el piso ni siquiera era tierra, sino que era lodo que estaba dentro de la iglesia. Y la iglesia, las paredes eran de bambú y tenían varias aperturas, y estaba tapado con el techo de hojas de plantaciones de árboles de coco, las palmeras de coco. Y así habían tapado a la iglesia. Literalmente parecía algo de una película, y me llamó la atención porque yo andaba mis Nikes y los había limpiado y los había preparado, y llegué y se me enlodaron completamente. Y estuvimos ministrando allí por varios días, y el Señor se movió mucho. Mucha gente al salir de las plantaciones se iban a sus casas, se bañaban durante la semana y se iban a la iglesia porque ellos habían escuchado que habían llegado misioneros a ministrar al lugar, ahí a la iglesia. Y en uno de esos días, el, este, al llegar allí, ah, nos dimos cuenta, nos enteramos de que la persona que estaba encargada de ministrar, ella se había retrasado y no iba a poder llegar a tiempo. No sabíamos cuánto se iba a tardar, y ya era tiempo de que empezara el servicio. Los músicos no habían llegado porque la habían ido a traer a ella, y no había nadie que liderara la alabanza. Y lo que me impactó a mí es que se levantó el pastor de la iglesia a liderar la alabanza. Ahora este pastor era un hombre extremadamente humilde, un hombre lleno de unción, pero era un hombre que tenía un nivel de educación bien bajo. Él había sido un analfabeto, una persona que no había podido obtener una educación formal en la escuela, ni siquiera había ido a escuela primaria. Y se echaba de ver en algunas de las conversaciones que yo había tenido con él. Pero él tenía una pasión por servir al Señor, tanto así que él aprendió a leer y a escribir a través de las escrituras. Y él se levanta y se va enfrente del altar y empieza a liderar a la iglesia en alabanza y adoración al Señor. Y les digo, hermanos, que esta persona no podía cantar del todo, no podía cantar, no podía mantener un tono, ninguna nota musical. Él estaba fuera de todo, y con honestidad, hermanos, se oía bien mal. Se oía como un disco que se estaba rayando, o un cassette que estaba mal grabado. Era algo bien, había que verlo para poder entender, pero no se oía bien. Pero en medio de eso, lo volteo a ver a él, y me quedé perplejo porque a él no le importaba. Él estaba tan entregado en el Espíritu Santo, liderando a la iglesia en adoración, que el Espíritu Santo cayó con tanto poder sobre el pueblo. La gente empezó a levantar, empezó a profetizar, la gente empezó a hablar en lenguas, y el Espíritu Santo se estaba moviendo con poder en medio de la alabanza y la oración de un hombre que no podía cantar. Obviamente me inspiró porque yo tampoco puedo cantar. Pero al ver eso me sorprende, porque cuando uno verdaderamente está entregado de una manera
entera al Señor, a uno no le importa estar en una posición que tal vez traiga un poco de vergüenza o estar en una posición inconfortable, porque lo único que uno desea hacer es traerle gloria y honra a nuestro Señor. Y al empezar este cuarto día en el cual nosotros continuamos en nuestra serie en el camino del Señor, este cuarto día el Señor ya, como dijo el pastor, hay tres personajes que vamos a encontrar y cada uno de ellos tuvo un encuentro muy único y muy personal con el Señor. Y cada uno reacciona de una manera completamente diferente y podemos ver cada una de esas maneras cómo nos puede impactar a nosotros el ejemplo que nos dan. Uno obviamente muestra su corazón que está pervertido. Otro llega a ofenderse de una manera perversa. Y la última obviamente demuestra su amor hacia Dios y lo arriesga todo. Y este cuarto día marca el final de las enseñanzas que Jesús da en el público. Obviamente el pastor cubrió las últimas 2 semanas todas las parábolas y las profecías que Cristo da de los finales de los tiempos y cómo Él está intentando motivar al pueblo, a aquellos que lo estaban escuchando, inclusive a sus discípulos, a estarse atentos, fijos y completamente entregados al servicio del Señor. Y empezamos en Mateo 26, el versículo 1 y 2. Dice así: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado a ser crucificado. Entonces, al terminar Jesús esto, Él le empieza a advertir. Después de terminar de advertir a las multitudes de la situación que había pasado, Él ahora se voltea a sus discípulos y les habla acerca de la necesidad que el Señor tiene ahora de continuar en su camino hacia la cruz, a tener su pasión, el momento y cumplir la misión en la cual Dios Padre lo mandó a Él. Y otra vez los discípulos son confrontados con esta declaración de Jesús. Y yo imagino que tal vez los discípulos tal vez estaban malinterpretando o no podían entender y agarrar completamente lo que Jesús estaba queriendo decirle. Tal vez él estaba hablando de una manera figurativa o en algo muy diferente, pero ellos tal vez creían, tal vez el Señor verdaderamente no va a morir como Él dice, porque ¿cómo va a poder ser traicionado y entregado después de verlo entrar de la manera en que entró a Jerusalén, cuando todos salieron con palmas a gritar Hosana, Hosana al Hijo de David, y la manera en que lo veneraban y lo recibieron con mucho elogio? Y Jesús se voltea y les confronta con la realidad de que Él tiene que morir. Yo imagino que muchos de los discípulos tuvieron tal vez reacciones diferentes o no sabían cómo reaccionar a lo que Él estaba hablando. Obviamente, si alguien me dice a mí que va a morir dentro de unos días, yo no sabría cómo reaccionar. Tal vez en mi mente digo, pues no sé de lo que está hablando. Pero Él los confronta con esta realidad y esto obviamente va a afectar a algunos de los personajes en los cuales nosotros vamos a tratar. Ahora Jesús continúa hablando y se dirige ahora a el pueblo de Betania, que es un pueblito chico que está en las afueras al lado este de Jerusalén. Y Él, al continuar caminando, Mateo nos habla acerca de una conversación y un plan que empieza a hablar en el versículo 3 al 5. Ahora la palabra dice: sí, entonces los principales sacerdotes,
los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El primer personaje que encontramos aquí es Caifás. Caifás es en el momento en que Jesús está presente, en que está haciendo su ministerio, él es el sumo sacerdote que está liderando sobre el pueblo, sobre la fe judía. Ahora, el sumo sacerdote fue establecido por el Señor a través de Moisés desde el Antiguo Testamento. Cuando fue establecido, el Señor puso leyes, puso órdenes de cómo tenía que ser establecido el sumo sacerdote. Le dio las ordenanzas del sumo sacerdote. Obviamente él tenía que liderar al pueblo en alabanza y adoración, encargarse de todos los sacrificios que el pueblo tenía que tener. Y después de todo esto, obviamente él era responsable de mantener al pueblo en fe con el Señor a través de los sacrificios que él tenía que hacer en estas fiestas que se acercaban. Ahora, como Mateo menciona a Caifás, el sumo sacerdote antes de Caifás se llamaba Anás. Y cada sumo sacerdote tenía un periodo de control o de gobierno de sacerdocio que solo culminaba con la muerte del sumo sacerdote. El sumo sacerdote no podía retirarse, no podía decir que ya no lo quería hacer, porque era una orden o una posición que era puesta a través de Dios, a través del Señor. Era algo específico. El primer sumo sacerdote obviamente fue Aarón, el hermano de Moisés. Pero Anás era el sumo sacerdote que estaba antes de Caifás. Y en el año 15, Anás fue removido a fuerzas de su posición como sumo sacerdote por las autoridades seculares. Y fue reemplazado por Caifás, alguien que era amigo de esas personas que eran esos políticos, esas autoridades paganas. Y él gobernó hasta el año 36, unos años después de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, al ver esto, Caifás tomó poder por influencia, engaño y control para mantenerse él como sumo sacerdote. A él hacer esto, él demuestra su carácter, el tipo de persona que es. Es un hombre que planifica y mantiene control, no importa las consecuencias, no importa a quién él tenía que aplastar para mantenerse él en poder. En historia han habido muchos políticos y dictadores que han hecho de la misma manera esas cosas solo para aferrarse al poder, a la posición y la oficina que ellos tienen. Y este hombre era de la misma manera. Y podemos ver él en su actitud cuando es confrontado por el Señor a través de estas parábolas, a través de las enseñanzas que Cristo estaba dando en el templo después de él entrar en el domingo de Pascuas, el domingo de Ramos. Él empieza a odiar todo lo que Jesús está haciendo, porque él mira que él los está confrontando con la realidad de sus pecados. Él los está confrontando con la realidad de sus engaños, porque él es un falso, no tiene que estar en esa posición. Y él llega a odiar tanto a Jesús que decide buscar la muerte de Jesús a través de engaño, a través de levantar un testimonio falso, cosas que son pecado ante lo que demuestra la palabra del Antiguo Testamento. Mas sin embargo él continúa haciéndolo. Él llega a levantar acusaciones falsas a los romanos para lograr capturar y asesinar a Jesús, e incita al pueblo a levantarse en contra de Jesús, diciendo proclamaciones falsas contra él, con tal solo de llegar a la meta que él quiere, de silenciar a alguien que está
que está en contra de lo que Él quiere, mantener control y orden y poder. Y él logra tener su última satisfacción al burlarse de Jesús cuando Jesús está colgado de la cruz. Es una tristeza ver qué tipo de persona es esta, pero en medio de su maldad, en medio de su odio y de sus acciones perversas, el Señor lo usó para lograr cumplir la profecía de que el Señor tenía que morir en la cruz. También el versículo 5 menciona que él no quería incitar o matar a Jesús cuando llegara la Pascua. Pero eso fue lo que terminó pasando. Cuando llegó ese viernes, Jesús fue arrestado en la madrugada y fue llevado a la casa y fue allí, entonces fue sentenciado y lo llevaron a los romanos, donde él terminó siendo crucificado. Todo como la palabra lo enseña. Entonces vemos que él es el primero de las personas que interactuó con Jesús. Y muchas veces cuando hay ciertas personas que son confrontadas con la verdad del evangelio, son confrontadas y sus pecados son expuestos por la luz que viene con el evangelio, muchas veces la reacción puede ser adversa. Como cristianos podemos ser confrontados con personas que tal vez no tengan las mejores intenciones y están dispuestos a hacer todo posible para poder parar la acción del reino de los cielos que está entrando en su territorio. Cuando estuvimos en Costa Rica, me acuerdo que una de las personas que se levantó tanto en contra de nosotros fue el hijo del brujo del pueblo. Y muchas veces estuvo opuesto a que nosotros estuviéramos ministrando allí, y hubo mucha guerra espiritual en esos momentos, porque cuando llega el poder del evangelio es confrontado, el reino de la oscuridad es confrontado con el poder de Jesucristo. Y vemos en esos momentos que todo lo que está encubierto es ahora expuesto. Y nosotros no tenemos que perder fe, porque nosotros estamos primeramente el Señor está con nosotros, el poder del Espíritu Santo mora sobre nosotros y Él nos ha dado autoridad y nos ha dicho obviamente que los reinos de la oscuridad no prevalecerán contra nosotros. Ahora la segunda persona que vemos interactuar con Jesús es una mujer. Y cuando Jesús es invitado después de dar sus discursos, como el pastor mencionó, él es invitado a la casa de Simón el leproso. Obviamente leproso no era su apellido, sino que era su sobrenombre, un dicho que se le había quedado porque él era leproso. Y Simón era un hombre de influencia en el pueblo de Betania, era un hombre rico, obviamente para poder tener una fiesta grande y tener a Jesús como el invitado de honor en su casa, era algo prestigioso, era un hombre de renombre, era un hombre de dinero, era un hombre de prestigio. Pero él tuvo que abandonar todo esto por ser leproso. La ley judía prohibía que él estuviera presente entre el pueblo. Él tuvo que haberse apartado y mantenerse alejado de la comunidad, de la familia, de todo lo que lo definía a él, todo lo que lo rodeaba a él. Él lo había perdido todo. Y fue Jesús el que lo encontró y lo sanó. Obviamente la palabra no menciona mucho más de Simón el leproso, pero él era una figura local bien conocida, y Jesús ahora está siendo el invitado central en su casa. Al llegar Jesús entra igual a muchos lugares pobres. Este pueblo en Betania no tenía pavimento, no tenían calles normales, sino que era todo tierra y lodo, y los pies de la gente se ensuciaban. Y parte de la ceremonia de tener una fiesta, de tener un invitado huésped especial, un maestro como Jesús,
llamaba que vinieran los siervos del dueño de la casa y le lavaban los pies a los invitados especiales. Y una vez que ya le lavaban los pies, el invitado se sentaba en la silla de honor y se recostaba y la mesa estaba llena de comida. Y allí estaba obviamente el anfitrión, que era Simón el leproso. Tal vez si tenía hijos, iban hasta sus hijos. Los discípulos de Cristo estaban rodeando allí el área, y como esas fiestas eran abiertas, muchas personas desde afuera volteaban a ver y estaban viendo desde afuera la interacción y escuchando las enseñanzas y las cosas que decía el maestro. Pero algo muy peculiar es que en esas celebraciones las mujeres no podían estar presentes. Ellas tenían que estar atrás en la cocina, escuchando desde lejos. No era común para que una mujer estuviera allí. No era algo decente para ellos en la tradición judía. No podían estar ahí. Y al estar Jesús en esa cena lujosa, siendo el huésped de honor, entra una mujer. Y corre ella y se tira a sus pies. Y agarra un vaso de alabastro y se lo derrama sobre su cabeza. Quiero que lo leamos en el versículo 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Porque ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendrás. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y esto está sucediendo hoy. Inclusive, ¿quién era esta mujer? Primeramente, esta mujer era María, la hermana menor de Lázaro. Podemos ver la interacción que tuvieron ellos en Juan 12. Pueden leerlo en su propio tiempo. Pero el otro evangelio de Juan menciona que ella es María, la hermana menor de Lázaro y de Marta. Ella era la que famosamente se había sentado a los pies de Jesús cuando Jesús estaba en la casa de Lázaro y él enseñaba. Y tuvieron esa interacción en la cual Marta se quejó con Jesús y le dijo: Señor, María no me quiere ayudar en la cocina, mándala a que me ayude. Y el Señor le dijo: no, déjala aquí, porque ella está recibiendo el verdadero pan. Ella amaba al Señor, se consideraba una discípula del Señor, y ella tomaba libertad de sentarse a los pies del Señor a escuchar como los demás, porque ella creía en las palabras que Cristo enseñaba. Ahora, ella viene y corre a los pies de Jesús, agarra el vaso de alabastro, y esos vasos de antes para mantener el aroma fresco de un perfume tan caro y tan fino. El alabastro era... el vaso de alabastro venía cerrado, sellado completamente, y para poder abrirlo tenía ella que quebrar ese vaso de alabastro, y lo quiebra y lo derrama sobre la cabeza de Jesús, ungiéndolo, así como ungían a los reyes de la antigüedad. Y ella lo hace esto en honor. Y la palabra menciona que este vaso de alabastro era un vaso caro, era un perfume caro, que posiblemente hubiera costado el salario de más de 2 años de una persona. Era algo exageradamente caro. Y sí, tiene razón lo que dice la palabra: si se hubiera vendido, si hubiera hecho mucho bien para los pobres. Pero ese no era el significado que ella quería hacer. Ella quería traerle honra, honor y glorificar al Señor. Pero ¿por qué lo hizo?
¿Por qué hizo esto? El simple hecho de que ella estaba allí presente, ella estaba trayendo vergüenza sobre su vida. Ella siendo la hermana de Lázaro, que Lázaro era un hombre de gran reputación, de dinero. Ella se estaba avergonzando a ella misma y avergonzando su casa al irse y tirarse como alguien, una sierva, como una esclava, como una persona de baja reputación, tirarse a los pies de él, estando ella allí. Ella se estaba humillando completamente y la empezaron a criticar. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Unos días antes de que esto pasara, su hermano había fallecido. Lázaro había muerto. Y ellos mandaron a llamar a Jesús, a decirle que Lázaro estaba enfermo, que él estaba muriendo y que si él lograba llegar a tiempo, Jesús podía sanar a Lázaro antes de que algo peor le pasara. Pero Jesús llegó tarde al tiempo que llegó, porque al viajar él, al descender él de Galilea hacia Judea en dirección hacia la cruz, él va interactuando con las multitudes, ministrando y va sirviendo. Y él al llegar a Betania, donde vivía Lázaro, se da cuenta que Lázaro ya había fallecido hace 4 días. Ahora yo no sé ustedes, pero cuando aquí obviamente, cuando uno va a un funeral y mira al cuerpo de un fallecido, obviamente ya el cuerpo de él ha sido limpiado, lo han llenado de químicos para que el cuerpo no se descomponga y no tenga un mal olor. Pero en esos días, inclusive en otros países, no hay esa tradición, no hay esa tecnología, no hacían esto. El cuerpo después de unas 12 horas ya empezaba a descomponerse. Y después de un día ya no se podía mantener un cuerpo presente dentro de una casa, porque era un olor muy, muy fuerte, muy repugnante, que no se podía aguantar. Me acuerdo cuando mi abuelo falleció en 1998. Él falleció como a las 2 de la tarde, y cuando empezaron a llamar a la gente para venir a dar sus últimos respetos y su despedida, esa noche me acuerdo que nos reunimos todos ahí, y una de las señoras que estaba presente ayudando a mi abuela trajo un iron, una plancha caliente, de metal caliente, y lo puso sobre el estómago de mi abuelo para mantener su cuerpo caliente, para detener la descomposición de su cuerpo, para que la gente pudiese estar allí y poder dar sus últimos respetos y antes de enterrarlo a él el siguiente día. Eran prácticas que hacían, pero Jesús llega ya al 4.º día. Ya Lázaro ha sido enterrado, ya lo habían puesto en la cueva, la roca estaba sobre de él, y Jesús confronta a Marta y a María cuando ellas están quebrantadas, ellas ante Jesús, y Jesús les dice que Él es la vida y la resurrección, y les dice: ¿crees en mí? ¿Crees que yo tengo el poder para resucitarlo? Y ellas no entendían, porque ellas no podían jamás habían visto, jamás habían podido entender qué significaba que Jesús lo iba a levantar de entre los muertos. Y dice: sí, Señor, yo creo que tú lo vas a resucitar al final de los días, cuando tú establezcas tu reino y ya todo venga a su fin. Porque eso es lo que ellas habían crecido entendiendo, pero no se daban cuenta que el que estaba enfrente de ellas es el dueño de la vida, es el que creó la vida, Él mismo es la vida. Y Él al decir: remuevan la roca, ordena que se levante Lázaro de entre los muertos, y Lázaro resucita. Ahora yo me imagino que esta mujer, al ver esto, ¿cómo no va a poder alabar y glorificar a Cristo por el poder y la autoridad que Él demostró? ¿Cómo ella no va a creer que Él es el Mesías, el Cristo, aquel prometido de las Escrituras desde hace 700 años antes?
cómo ella no iba a correr a tomar lo más precioso, caro que ella tenía de sus posesiones, correr a una casa, arriesgar la vergüenza y la deshonra de su hogar, de su casa, de su hermano, para poder ungir al Señor, para poder alabarle y glorificarle, para poder rendirle honor. ¿Cómo ella no iba a poder hacer esto? Ella estaba en una completa entrega total al Señor. Ella lo estaba alabando de la manera en que ella mejor podía, entregándole lo mejor de ella. Estaba humillándose, poniéndose ella en una vergüenza, pero ella verdaderamente no le importó. El amor que ella le tenía a Jesús era mucho más grande de lo que ella estaba pasando en esos momentos de crítica. Su amor del Señor era tan grande. Ella se consideraba una discípula. Ella quería traerle honra y honor. Y tal vez ella enteramente no estaba entendiendo que ese momento de unción hacia el Señor era una unción en preparación de los muertos, así como lo hacía en los tiempos de antes. Pero ella le quería ungir a su rey, ungir a su Señor, porque ella lo amaba. Y los discípulos estaban completamente indignos. Ellos empezaron a murmurar. Y entre todos ellos que estaban murmurando, hubo uno que murmuró más que los demás. Y es el tercer personaje en el cual encontramos hoy, que es Judas Iscariote, el que traiciona y entrega al Señor. Él critica esta acción de honor a esta mujer. Y él dice que qué desperdicio. Al contrario, viendo lo que había hecho de la perspectiva de María, María no lo miraba como un desperdicio. María había visto esto como algo de honor, porque ella tenía a Jesús en un gran alto estimo, que no había nada en su posición, siendo ella una mujer de recursos, no había nada en su posición tan valioso como la relación que ella tenía con el Señor. Pero Judas dice que fue un desperdicio. Qué interesante la manera en que él voltea a ver esto. Qué perspectiva tenía él hacia de Jesús. Porque también como María, Judas era un discípulo del Señor. Y al contrario de María, Judas tenía una relación muy íntima, muy cercana con el Señor. Él caminó 3 años y medio con el Señor. Él vio al Señor hacer milagros, a caminar sobre el agua, a parar las tormentas. Él vio al Señor alimentar a miles. Él vio al Señor a sanar a muchos y muchos más. Es más, en el momento en que el Señor mandó a los 70 y los dividió, les dio poder para ir a ministrar, Él fue uno de aquellos que fue y llevó el evangelio alrededor de toda Galilea. Y cuando regresó, Él fue uno de ellos que trajo las buenas nuevas, diciendo que milagros habían pasado, que gente había sido sanada, que demonios habían sido expulsados. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Quiero notar una cosa más, que cuando Lázaro fue resucitado, Judas estaba presente viendo junto con los otros discípulos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué está una mujer dando de lo mejor de ella, entregando algo precioso y derramándoselo al Señor? Y está Judas aquí y voltea a ver, y él tiene una mentalidad y un valor hacia el Señor tan bajo, completamente crítico, creyendo que Jesús no era digno de ciertas cosas, de cierto acto. Uno puede estar alrededor de Jesús, hacerlo, ver a Él haciendo su obra alrededor de uno, pero verdaderamente
sucede mucho que cuando miramos ciertas personas, no permiten que el Señor los transforme. No abren su corazón hacia Él. No permiten que el Señor toque su corazón. No están dispuestos a entregarse a Él, ya sea por la inconfortabilidad, ya sea tal vez porque traiga vergüenza a su familia, o ya sea porque ellos no creen que eso es digno de ellos. María era una verdadera discípula de Jesús. Ella se sentaba a los pies de Él, ella escuchaba, entendía, y ahora que había experimentado el poder del Señor, viendo la resurrección de su hermano, el amor y compromiso que ella tenía hacia Jesús fue tan evidente que ella estaba dispuesta a entregarse toda a ella. Eso es ser un verdadero discípulo de Cristo, tener una entrega total con el Señor, ser lleno de su Espíritu Santo. Pero Judas no. Vemos en las últimas partes del versículo 14 al 16, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Está hablando de Jesús. A ellos les asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. La manera en que Mateo describe esto, él está diciendo que él llega ante los sacerdotes, llega en el lugar donde ellos están planificando el buscar cómo agarrar a Cristo y engañar y matarlo. Y en ese momento él llega y les pregunta: ¿cuánto me ofrecen? Y el precio que ofrecieron ellos de las 30 monedas de plata es un precio peculiar. La plata no tiene un valor como el oro lo tiene. Es un metal precioso más barato. Y el precio que Judas acepta, ni siquiera negocia, ni siquiera regatea con ellos acerca del valor. Él pudo tal vez haber ganado más dinero de estas personas, pero él acepta un precio, el mismo precio que costaría comprar un esclavo pequeño, un esclavo lo más bajo de lo más bajo. Él vende a Jesús por el precio de un esclavo. ¿Cuánto él valorizaba entonces a Jesús? ¿Por qué lo valorizó tan poco? ¿Por qué para él no era tanto como lo era para María? Tal vez Judas estuvo muy desilusionado de ver que su imagen de un Mesías, guerrero librador de injusticias, no era lo que Jesús terminó siendo. Él esperaba a alguien más político, una persona que pudiese reunir a todo el reino judío y levantarse en contra de Roma, ser alguien más controlador y traer un reino humano con control hacia el pueblo, así como en los tiempos de David. Y él, al ver que Jesús no era este tipo de persona, él al ver que Jesús era completamente diferente, que era contrario a sus ideas, y más allá de eso, en el camino hacia la cruz, Jesús empieza a decir que va a ser traicionado y que va a ser asesinado. ¿Cómo puede un Mesías, el Hijo de Dios, ser asesinado? Este verdaderamente entonces no es el Mesías en el cual tal vez Judas creía. Seguro decía entonces solo es un profeta más, un hombre más. Lastimosamente, él había experimentado de primera el poder de Jesucristo, las obras, pero todos los milagros, todo lo que hizo Jesús no fue suficiente. ¿Qué dice del corazón de él? ¿Qué dice del corazón de él? ¿Será que era un hombre avaro? ¿Será la decepción? Sea lo que sea, la Biblia no nos menciona, porque obviamente después de que Jesús fue crucificado, el remordimiento del mal que él había hecho lo llevó a él a suicidarse. Pero podemos ver un contraste severo entre él y María.
Para él, Jesús valía tan poco. Y María estaba dispuesta a dar todo por él. Verdaderamente, cuando uno entrega su corazón entero a Cristo, tiene que haber una transformación genuina, una transformación que cambia la perspectiva de uno, que ya no es uno en primero, sino que es Cristo. Y todo lo demás viene por añadidura. El compromiso a Jesús transforma. Y ahora déjenme preguntarles, ¿cuál es su vaso de alabastro que tienen ustedes para darle a Jesús? ¿Cuál es ese vaso de alabastro que tienen que darle a Jesús? Entregarle en un acto de adoración, en un acto de honra. ¿Qué hay en sus vidas que el Señor les está pidiendo? Que entreguen, que rindan completamente. ¿O será que eso no sea suficiente? ¿O será que uno está demasiado confortable que no siente la necesidad de tener un acto de entrega completo? Porque les digo, es muy fácil decir que uno es cristiano sentado donde uno está. Es muy fácil decir que ser uno es cristiano. Solo venir a calentar banca no es suficiente. Es fácil decir que uno es cristiano y que cree y profesa a Cristo cuando le hacen like a una imagen en el internet y lo comparten. Ahí está, ese es mi evangelismo. Ya terminé mi obra del día. Eso no es suficiente. Eso es valorizar nuestro amor a Cristo de una manera tan baja. Cuando Él quiere todo de nosotros, Él quiere algo tremendo. Y si tú permites, te entregas completamente a Cristo, tu acto de adoración, de entrega, de discipulado, es un aroma tan bello para el Señor que se esparce y se siente. Y es un aroma tan bello para el Señor. Es una honra de alabanza y gloria a Él. Porque le estás diciendo: Señor, te amo tanto que yo entrego mi vida para ti. Entrego todo lo que soy para ti. Yo confío en lo que tú eres para mi vida. Te honro a ti, te glorifico a ti. Yo te estoy poniendo a ti primero. Así como ella estaba dispuesta a hacer esto. El camino a la cruz del Señor verdaderamente es nuestro camino de vida. Es en el lugar donde empezamos a confiar en Él, empezamos a rendirnos a Él. Y es un lugar donde tenemos la experiencia del poder transformador del Espíritu Santo a través de la salvación. El amor de Dios transforma y transcende todas nuestras expectativas, transcende todas nuestras ideologías, ideas y saca todo temor, toda vergüenza que el pecado y la humillación trae a uno, que lo derrota y lo golpea. Todo eso es removido completamente y solo queda el amor que es entregado enteramente hacia el Señor. Les vuelvo a preguntar, ¿cuál es su vaso de alabastro para darle al Señor hoy? ¿Cuál es? Vamos a orar.